vimos clozapina, ¿ok? Y nos habíamos quedado pendientes en el resto de antipsicóticos que eran de segunda generación, ¿no? No, o sea, bueno, sí, pero apenas íbamos a ver el rebote colinérgico y eso. No sé si ya eso ya era todo. Ok. Bueno, entonces eso lo vemos. Entonces, la de bromacina, pues el Sinogan, creo que les dije que es de primera generación y que todavía había. Van a haber muchos pacientes que van a estar teniendo muchas situaciones relacionadas a que no pueden encontrar Sinogan. Se utilizaba mucho para el insomnio, de hecho eran tratamientos que daban mucho para el insomnio, que generaba muchas cuestiones relacionadas a la hipotensión ortostática y una de los siguientes adversos iniciales que se reportaba era mareo. Entonces, el Sinogan ya no lo vamos a encontrar. Sulpiride empieza a tener un bloqueo de acción, pues ya no solo mediado por D2, es un medicamento que empieza a tener esta situación del agonismo parcial de diversas dosis. Aquí se empieza a ver que si nosotros lo manejamos al paciente con dosis pequeñas de sulpiride, tiene una acción distinta que si nosotros le damos dosis mayores. Esta situación empezó a hacer que se fuera más la investigación hacia este mecanismo de acción y se empezaran a dar avances como antipsicóticos ya dirigidos a lo que es el antagonismo parcial y el agonismo parcial. La vida media es de 6 a 7 horas. En general tiene un perfil de efectos extrapiramidales aceptable. A dosis bajas tiene un perfil para manejar síntomas ansiosos aceptables. Y aquí, en relación a la disociación del receptor D2, tiene una constante de disociación de 10. Eso, si nosotros la comparamos con clozapina, pues no es tan alta, pero es más alta que, por ejemplo, aloperidol, que es de 0.6, que significa que eso es aldol de 0.6, que se pega más al receptor de 2, y de 10 significa que se pega mucho, pero se disocia más rápido. Todos estos son los estudios pivotales que se hicieron para sacar al mercado sulpiride. No es algo nuevo, desde el 77. Y todos mostraban un perfil similar a clorpromacina en la eficacia, por eso se pudo comercializar. Y ya con olanzapina vamos a ver pues un tipo de mecanismo de acción que se enfoca en la mediación de los receptores, pero de muchos receptores. Hasta ahorita estamos viendo muchos receptores de tipo metabotrópico, ¿no? Cuando terminemos antipsicóticos, el siguiente módulo va a ser dirigido a las benzodiazepinas. Y ahí vamos a pasar de ver receptores metabotrópicos, de receptores metabotrópicos a receptores ionotrópicos, ¿no? Entonces, los receptores metabotrópicos son los que se desencadenan aquí por la unión de un ligando, su sitio de unión, y que eso desencadena una respuesta mediada por el primero, segundo, tercero, tanto mensajero, hasta llegar a la respuesta génica, ¿no? Y en los receptores ionotrópicos tenemos respuestas génicas de manera un poco más acelerada, ¿no? La eficacia, por ejemplo, de las benzodiazepinas nos hablan de que en minutos, horas ya tenemos una eficacia pues muy buena. Eso quiere decir que los receptores ionotrópicos son un nuevo target para medicamentos con acción antipsicótica o con acción, por ejemplo, con acción dirigida hacia la depresión, ¿no? Como la esketamina, y en relación a los antipsicóticos el avance va a venir por mediar estos procesos de forma más rápida con los agonismos de TAR1, ¿no? Olanzapina tiene una reacción hacia muchos receptores. El principal pues va a ser D2 y el secundario va a ser 5-HT2, a lo que le da la característica de ser de segunda generación. Pero ya después vimos que tiene agonismo, que tiene antagonismo H1 y M1. ¿Y eso qué nos va a dar? No, efectos cardíacos. Bueno, efectos sedantes sí, aquí, pero ¿Metabólico?
metabólicos, ¿no? Nos va a llevar por dos caminos hacia la disfunción pancreática, ¿no? Una directa que va a ser mediando todos los receptores muscarínicos y una indirecta por bloqueo de la saciedad y aumento de peso. Entonces, esta es la situación por la cual la olanzapina es un medicamento con una carga cardiometabólica muy importante. Entonces, antes de pasar a esta cuestión de benzodiazepinas, vamos a revisar solamente la guía BAP, que en esa guía BAP vamos a ver qué criterios vamos a tomar para seleccionar el antipsicótico. Como ya vimos, por ejemplo, me voy a regresar aquí. Esta es una gráfica en donde nos dice si estamos a favor de la intervención con un antipsicótico o no. Y la realidad es que lo que tenemos que dar es cualquier antipsicótico a cualquier paciente, ¿no? Pero el criterio de selección tiene que ser muchísimo más amplio, no solo considerar los efectos clínicos. Considerar los efectos clínicos nos lleva a orientar nuestra meta hacia la remisión, que es un objetivo puramente sintomático, ¿no? Que bajen las cosas. Si tiene 10 de psicosis, que tenga 5, ¿no? Pero la realidad es que es una meta pobre y es una meta que nosotros en teoría ya no deberíamos buscar, sino que tendríamos que enfocar en la funcionalidad, recuperación. Una de las cosas que nosotros tendríamos que considerar también es no generar mayores efectos adversos, ¿no? Por eso hay criterios para seleccionar, y un paciente que tenga pues diabetes, resistencia a la insulina, sobrepeso, no sería candidato para utilizar olanzapina. No solo es la situación de es más sedante, es el que no ha probado, ¿no? Que es lo que a veces hacemos en las guardias, ¿no? Pues si no está durmiendo y dices, pues ya una vez ponle olanza, ¿no? Y pesa 105 kilos, ¿no? Entonces no tenemos que quedarnos con eso. La vida media es de 30 horas, la contracción máxima se alcanza a las 6 horas y el metabolismo es principalmente por 1 a 2 y 2 de 6. Entonces, 2 de 6 tiene inductores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo sí o no, nada más. ¿Sí tiene inductores? No. No tiene inductores. No, ¿por qué? Tiene mucha un afinidad. poquito, ¿no? Es el... Una capacidad mucho. Ok. ¿Y del 1 a 2? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el inductor más importante del 1 a 2? El tabaquismo, el inductor del tabaquismo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraríamos si nosotros tuviéramos un paciente que tiene tabaquismo intenso y tiene olanzapina? O como vimos la clase pasada, clozapina. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener? Mayor. Ok. Ver que la respuesta se alcanzará con mayor dosis porque tiene la vía 1 a 2 inducida, ¿no? 2 de 6 tiene inhibidores. Pues sí, tiene muchos inhibidores que nosotros le estamos dando al paciente, ¿no? Entonces, considerar que si le damos paroxetina o sertralina, vamos a estar bloqueando 2 de 6. Y bloquear 2 de 6, ¿qué significaría para un paciente que tiene olanzapina? Si es una Que hay que usar menor dosis, ¿no? Porque no se va a poder eliminar y vamos a llegar más rápido a la concentración tóxica. Intramuscular se alcanza concentraciones hasta 5 veces mayores en comparación con la vía oral, y la ganancia de peso reportada desde los estudios pivotales es 4 kilogramos por cada 12 semanas de mantener esta terapia en el primer año. Parkinsonismo tiene reportes de entre 25 y 32%, aplasia 10% y incidencias al día 5.5%. La dosis en la que nosotros lo vamos a dar es entre 5 y 20 miligramos y la concentración máxima por vía oral se alcanza a las 5 horas, ¿no? Entonces van a ver también un montón de pacientes aquí que tienen 30 o 35 de olanza, ¿no? Y aquí considerar esto. Etiapina. Esta es otra dibenzodiazepina. Entonces ya vimos una en la clase pasada. ¿Cuál fue la que vimos? Pues vimos la clozapina. ¿Okay? Entonces aquí también tenemos esquemas de titulación, ¿no?
y los esquemas de titulación van con la meta de 400 miligramos. Entonces tenemos para paciente que nosotros no lo podemos vigilar, para paciente que lo podemos vigilar de manera ambulatoria y para paciente que lo podemos vigilar de manera hospitalizada, llegando a alcanzar dosis de 400 miligramos como meta en 2 días, en 3 días o en 5 días con este proceso de titulación. Si nosotros no lo podemos vigilar de forma adecuada, día 1 50, día 2 100, día 3 200, día 4 300 y así, ¿no? Y en cuestiones en las que nosotros lo podemos vigilar, podemos ser los avances de 200 inicial a 400 y después vigilancia. Y si requiere mayor titulación, la podemos hacer con este mismo esquema de forma hospitalizada. Y a veces nosotros nos tardamos un poquito en la titulación de quetiapina por esta situación. Concentración, aquí se alcanzan concentraciones de manera más rápida por vía oral y por vía y la vida media es de 6 horas. Entonces las concentraciones se alcanzan de manera rápida y se elimina también muy rápido. Por eso casi todas las concentraciones que manejan van a ser de prolongación, de liberación extendida. Va a haber todavía presentaciones de liberación inmediata que son las que podrían usar ustedes para el tratamiento de insomnio, que es off-label, pero que funciona bien, pero siempre y cuando sean las de liberación inmediata para que tengamos esto, ¿no? La vida media de 6 horas y que después de eso el paciente no tenga somnolencia el otro día o se disminuya mucho la presencia de somnolencia. Mecanismo de acciones T1, H1 y 5-HT2 principalmente. Y H1 es la que nos va a dar la inhibición de la saciedad, entonces esto también tiene impacto importante sobre el peso. Se utiliza mucho para el insomnio de forma off-label. Sí hay estudios que evalúan esta capacidad que tienen para ser un tratamiento eficaz en la farmacología del sueño. La realidad es que el sueño es muy complejo, ¿no? Insomnio no es nada más que el paciente no pueda dormir y no es nada más que el paciente no pueda dormir, se despierte antes de lo planeado, ¿no? Por ejemplo, se me viene mucho a la mente la situación en la que ustedes se enfrentan, a lo mejor en urgencias, y es que el paciente no puede dormir, se acuesta y no puede dormir. Y si nosotros nos vamos a que, no puedo dormir, le doy quetiapina, pues lo podemos mecanizar y sistematizar, pero no siempre va a ser eficaz. No siempre hacemos las preguntas correctas en la semiología de sueño. Entonces, hay una cosa que se llama latencia sueño. La latencia sueño normal, ¿de cuánto es? Latencia sueño es de cuando te acuestas hasta cuando te quedas dormido, ¿no? Eso es latencia sueño. ¿Cuánto tiempo es? Es 25 minutos, ¿no? Subjetivo. Bueno, entonces nosotros tendríamos que evaluar un montón de cosas que prolongan la latencia sueño, ¿no? ¿Qué cosas creen que prolonguen la latencia sueño? Ese ejercicio después de las 7, comer cafeína. Esas son cuestiones como medioambientales, está bien. ¿Qué otras cosas? La depresión también. La depresión, ¿no? Porque la depresión, el cambio que tiene con relación al sueño es disminución de la latencia amor. Entonces tenemos N1, N2, N3, MOR. N1, N2, N3. Y la mayor cantidad de sueño es no MOR. La depresión, al disminuir la latencia no MOR, disminuyes la mayor cantidad de sueño que tienes. El paciente se acuesta, pero se despierta antes de lo planeado. Puso su alarma a las 8 y se para a las 6. Esa es la depresión. La ansiedad es lo que altera la latencia a sueño, ¿no? Pero también hay otra cosa. Usted ha tenido una sensación desagradable, hormigueos, calambres, y tiene que realizar alguna actividad para que esto se quite, que es súper frecuente, ¿no? Porque el bloqueo dopaminérgico y la situación de disminución de la actividad dopaminérgica se relaciona con eso. ¿Cuál es? Piernas inquietas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener muchos pacientes que vayan a tener piernas inquietas. Y si nosotros le damos una situación farmacológica
que bloquee y limite la actividad dopaminérgica que está causando esto, pues no va a ser una terapia eficaz, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que sistematizar la farmacología del sueño, porque la realidad es que la menor cantidad de intervenciones que nosotros demos de manera farmacológica van a ser mejores, van a tener mejores resultados. Casi todas las intervenciones más eficaces no son farmacológicas, son basadas en algo que se llama psicoterapia cognitivo-conductual dirigida al insomnio. Pero si nosotros consideramos adyuvar en alguna situación al paciente induciendo el sueño, pues quetiapina, si no tiene piernas inquietas, pues sería una opción válida, ¿no? Esto también es lo que refuerza. Y vamos con risperidona. Risperidona es Sí, quiero saber que a alguna persona la ketiapina le da pesadilla. pues es que miren, cómo actúa la quetiapina con el sueño, pues es una situación de llevarlo a sueños que no son completamente reparadores, ¿no? Entonces esa situación hace que los procesos de N1, N2 y N3 se lleven bien, pero el del sueño humor no esté completo, ¿no? Tenemos 4 o 6 ciclos. En esos ciclos incompletos de sueño humor son los que pueden tener pesadillas. La realidad es que no hay como una situación que digas que quetiapina tenga mayor generación de parasomnia. Pudiera ser por eso, ¿no? Pero no tengo así como una respuesta por eso, ¿no? Bueno, el risperidona es un profármaco, ¿no? Entonces un profármaco requiere la conversión, ¿no?, de la vía por la que inicialmente se administra, que es oral, IV y no sé qué, de risperidona, y tenga un cambio conformacional para que sea un metabolito activo. El metabolito activo de la risperidona es paliperidona. La risperidona, pues la realidad es que es muy similar a un antipsicótico de primera generación. Entonces, es principalmente un bloqueo D2 y un bloqueo 5-HT2A, que es lo que le daría la cualidad de antipsicótico de segunda generación. Tiene una unión a proteínas muy alta, del 96%. Entonces, pacientes con estados carenciales o sarcopenia, ¿cómo se comportaría la risperidona si nosotros se la damos a un paciente con hipoalbuminemia y con sarcopenia? ¿Podría intoxicarse? ¿Por qué? Pues porque no va a tener cómo transportarse. ¿Cómo? O sea, no va a tener cómo transportar su misma proteína porque pues el paciente va a tener pocas proteínas. ¿Y clínicamente cómo lo veríamos? Como medicamentos sobredosis. libres, pues. ¿Y clínicamente cómo lo veríamos? Pues ajá, más probablemente que se intoxique porque... Que más probablemente se intoxiquen, ¿no? Entonces la fracción libre aumentaría, ¿no? Entonces, situaciones carenciales como los pacientes consumidores de estimulantes que vienen con muy poco peso, ¿no?, ancianos, estos pues tendríamos que tener cuidado con medicamentos con alta unión a proteína porque aumentamos la fracción libre. Vida media de 3 horas y la dosis recomendada es entre 1 y 6 miligramos, ¿no? Entonces, este es esto es tomado de los pivotales, donde se ve la respuesta que tienen a diversas dosis, mediante la escala de PANSS, y las dosis entre 2 y 6 miligramos tienen mejoría significativa en comparación incluso con aumentarle la dosis. Por ejemplo, aquí entre 2 y 6 miligramos mejora más la PANSS que si nosotros le damos 10 miligramos o 16 miligramos. Entonces también hay pacientes aquí que la medida pues ya no va a ser aumentarle la risperidona, aunque su adscrito les diga que lleguen a 8, 10, porque la realidad es que no vamos a tener una respuesta sustancial, ¿no? Tendríamos que ver otra situación por la cual el paciente no está mejorando y cambiando, ¿no? Esto es muy parecido, y entonces vamos a ver los reportes que tiene. Por ejemplo, risperidona en comparación al DOR con la generación de diversos efectos adversos a diversas dosis. Esto es la versión pues ya ampliada de estas dos. La realidad es que entre 2 y 6 miligramos tenemos el mejor perfil de eficacia y el mejor perfil de seguridad en la generación de efectos
adversos. Y con esto terminamos la cuestión de antipsicóticos de segunda generación y vamos a empezar de forma rápida. Es lo otro que decían, pero para empezar a ver cómo nosotros lo prescribimos, la guía VAP tiene especificaciones para el tratamiento agudo, para el tratamiento del primer episodio y para el paciente que tiene poca adherencia, ¿no? Si nosotros hablamos de manejo de depósito o inyectable, ¿qué se les viene a la mente? ¿El paciente en primer episodio, el paciente en agudo o el paciente que no se adhiere? Que no se adhiere, y todos lo dijeron en forma así como eco. Y la realidad es que, hablando de medicamentos inyectables que tienen de acción prolongada, podemos dividirlo en dos clases, ¿no? O en dos generaciones, la primera generación y la segunda generación. ¿Qué creen que los hagan diferentes una generación a otra? ¿De los depósitos? De los inyectables, de Los efectos adversos. efectos adversos. ¿Tú cuál crees que sea? La concentración. La concentración. ¿Tú? El tiempo que se Tiempo- ponen también, ¿no? el tiempo Porque de se dosis ponen así efectiva. cada 2 semanas, pues hasta 3 o 4. ¿Pero qué los hace diferente de un depósito a una larga acción? La forma en la que se va liberando. El tiempo en el que se alcanza la dosis máxima. El vehículo, ¿no? El vehículo. Los de primera generación, que son los de depósito, ¿qué vehículo tienen? Oleoso. Y los de segunda generación, ¿qué vehículo tienen? Acuoso, hidrosoluble, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que son diferenciales. Parecería tonto que solo no ponerle aceite hiciera toda la diferencia, ¿no? Pero nosotros administrar un medicamento de depósito por vía de aceite genera una cuestión farmacocinética importante que se llama la farmacocinética flip-flop. No sé si la han escuchado. Eso, la farmacocinética flip-flop. Entonces, eso posicionaba a los medicamentos inyectables de larga acción, de primera generación, los de depósito, como solo opciones terapéuticas válidas para el paciente que no se adhería, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que le iniciábamos Aldol oral. No respondía, le dimos Risper, pero se lo dejó de tomar, le dimos Olanza. Y ya al final, cuando vimos que se internaba cada 15 días, pues ya le dieron Aldol de Canoas, ¿no? Por no adherente. Y esto así estaba en las guías durante mucho tiempo, hasta que empezaron a ver las bases hidrosolubles. Y se empezó a ver que nosotros podemos utilizar medicamentos que tengan farmacocinéticas adecuadas desde primeros episodios. ¿Con qué fin? Con el fin de ya no quedarnos solo en lo que vimos, bajarle los síntomas. Al final, la hospitalización y la recaída, pues es un síntoma de la esquizofrenia. Y si nos enfocamos en que solo no se hospitalice, ¿no? O que ya no venga urgencias, solo es un objetivo meramente sintomático, remisión, ¿no? Entonces ahora lo que queremos es no tener ese paciente del FRAI nunca más, ¿no? Si es un choque bien feo, ¿no? Cuando tú ya van a llegar a su consulta privada y les llega un esquizo, hasta tiemblas porque sientes que cómo lo voy a manejar yo en la priva, y ves que llega una persona normal, ¿no? Que no sabes ni siquiera que tiene esquizofrenia, porque estás acostumbrado a ver al paciente con esquizofrenia del FRAN que llega desnudo y pegándole a todo, que te enteras de que llegó porque están 10 policías llevando la cama de tránsito. Ese paciente es el que ya no tenemos que ver, ¿no? Entonces tenemos, y vamos a ver en la guía VAP, un punto clave que es el primer episodio psicótico. Aquí en México tenemos estudios muy buenos que se llevan en el Instituto de Neuro con el doctor Pablo León sobre volumetría en primeros episodios psicóticos. Esta volumetría se empezó a ver con la doctora, se me fue el nombre, pero vino aquí incluso al Frank, Andreasen, la doctora Andreasen, como en los 2010, empezó a ver cambios volumétricos en pacientes con recaídas, ¿no? Y entonces empezó a ver que el paciente
con esquizofrenia se deteriora. Ahorita ya lo normalizamos, pero no tiene mucho, hace 13 años no lo sabíamos. Ahora el foco es el primer episodio psicótico. No sé qué tanto han avanzado ustedes en sus clases de psicópata, pero el primer episodio psicótico es un fracaso, ¿no? Es un fracaso de nosotros como sistema de salud y como médicos. Cuando hacemos el diagnóstico del primer episodio psicótico de esquizofrenia, ¿cuántos años vamos atrasados? 10 años vamos atrasados. La fase prodrómica y los estados mentales de riesgo se nos pasaron, ¿no? Entonces, ese paciente ya tiene cambios estructurales y neurofuncionales que van a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de que pierda su funcionalidad. Pero tenemos un punto clave que es el primer episodio psicótico. En el primer episodio psicótico, pues, no sé, que les digan a ustedes, ¿no?, que tienen esquizofrenia, que tú tienes esquizofrenia y que te vas a tomar el medicamento de por vida y que estás loco, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo lo aceptas? Pues no lo aceptas, ¿no? Entonces el paciente con primer episodio psicótico tampoco lo va a aceptar, y a pesar de que las guías te dicen que le des tratamiento oral, ¿no?, porque va a ser muy eficaz a dosis bajas, ¿no?, y con un buen perfil de seguridad a dosis muy bajas, pues la realidad es que el paciente no se lo va a tomar, ¿no? Es el estado donde es más fértil el cerebro a la respuesta con antipsicóticos, pero también más vulnerable. El paciente que no se adhiere en el primer episodio psicótico va a empezar a necesitar mayores dosis para responder. Eso es una cosa, pero también es el periodo en donde el paciente con esquizofrenia tiene peores escenarios en general, ¿no? Peores escenarios en hospitalización y peores escenarios porque es el punto en donde los intentos suicidas tienen mayor letalidad, ¿no? Entonces ya nosotros no teníamos cómo meterle aldol de canoas al primer episodio, ¿no? Porque el perfil de efectos adversos va a ser horrible. Ahorita les explico la cinética flip-flop, pero cuando vienen las bases oleosas, que en México, las bases acuosas, que en México teníamos solo consta y ahorita tenemos paliperidona, pues ya esto mejora, ¿no? Y tenemos cierta seguridad con Constant, y con paliperidona sí tenemos súper seguridad de que está en ventana terapéutica. La cinética flip-flop está, vamos a ver si viene aquí, creo que no viene, pero bueno, la cinética flip-flop parte desde procesos alterados farmacocinéticos. ¿Cuáles son los procesos farmacocinéticos que tenemos? LATME. Liberación, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, cuando le meten una base oleosa al paciente, literal era una pastilla en aceite, inyectar. Esa pastilla se absorbía muy poco porque se liberaba muy poco, ¿no? Entonces, liberación y absorción están mal. Y el metabolismo está conservado. Entonces es poca liberación, poca absorción, y lo poco que absorben se metaboliza súper rápido, ¿no? Entonces, ¿qué llevó esto a las farmacéuticas? Aumentar la dosis, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, van a tener a sus adscritos como con el cerebro así quebrado, porque no entienden por qué el paciente con pali se tiene que estabilizar con menos dosis, cuando siempre estabilizaron con aldol de canoa, o sea, más dosis, ¿no? ¿Por qué le voy a dejar solo 75 si con aldol le tenía que empezar con 150, 100, 400, ¿no? ¿Por qué menos dosis? Y es porque los procesos de flip-flop te hacían que aumentaras la dosis. No sé si tienen un plumón, pero imagínense que tienen la ventana terapéutica. Esta es la ventana terapéutica, ¿no? Entonces lo que hace la cinética flip-flop es, como voy a liberar poco y absorber poco, voy a dar una superdosis que llegue aquí a la concentración máxima, ¿no? A la concentración tóxica, ¿no? Entonces, los depots, a ver, acá, ya tenemos. Los depots lo que hacen es dar una dosis que sobrepase la ventana terapéutica y caiga en lo tóxico, porque se van a liberar y absorber poco. Lo poco que se absorba se va a metabolizar muy rápido y va a caer. Pero entre que esté en lo tóxico
y que caiga en lo ineficaz va a tener un periodo dentro de ventana terapéutica. Ese periodo es breve, por eso los de depósito lo damos cada 2 semanas, ¿no? Porque hacemos esta cosa hasta acá arriba y baja muy rápido, pero en un periodo entre medio está ahí en ventana terapéutica. Justo cuando va cayendo le damos otra vez un subidón. Esto hace que el perfil de efectos adversos sea pues muy amplio, ¿no? O sea, a mí sí me han tocado pacientes pues, con situaciones graves. Yo sé que el neuroléptico maligno no es dependiente de la dosis, hasta cierto punto, pero sí es dependiente de vías de administración. Sí me tocó una paciente viejita que le pusieron en psicoferia suclopentixol y pues ya, ahorita está todavía temblando ahí en el más allá, porque le cayó muy mal, ¿no? Entonces eso limitaba que nosotros le diéramos al primer episodio psicótico un medicamento de depósito por el perfil de efectos adversos. Las bases acuosas lo que hacen es que liberación y absorción y distribución están controlados, ¿no? Entonces, con paliperidona tú le das, aquí no hay nada, ¿no? Le das 150, desde las 24, 48 horas ya está en ventana terapéutica. A la semana le das 100 y se mantiene un mes. Y aquí le das 75 y se mantiene todo el mes, ¿no? Con la posibilidad de emplearlo a 3 meses o a 6 meses, una aplicación. Un paciente entonces, que lo veías cada 15 días, ¿no? Porque cada 15 días se hospitalizaba, y que ahora lo ves cada 15 días, porque cada 15 días le tenías que aplicar el Andol, ciclopentixol, clopixol, pues ahora tienes la posibilidad incluso de verlo para aplicación de medicamento 2 veces al año, ¿no? Y mantenerte dentro de esto, dentro de ventana terapéutica con seguridad. Por eso ahora los medicamentos de larga acción tienen una posición importante en primeros episodios, porque ya no nos vamos hasta lo tóxico, ¿no? Ya al paciente no le va a ir mal en efectos adversos, le va a ir bien porque va a estar aquí. Aseguramos que se lo tome en el periodo crucial, limitamos la progresión de la enfermedad en volumetría y cambios neurofuncionales, y hacemos que ese paciente pues esté bien, ¿no? Esté bien, y que ya nuestra meta sea funcional. Si le empezó la esquizofrenia y estaba terminando la licenciatura, que la termine, ¿no? Ya que la meta no sea que no se interne cada 15 días, ¿no? Ya ese paciente que ya sé que conocen, ¿no? Oye, llegó otra vez hice el ingreso en ese, ¿no? Y ya vas a esa compu, pero le cambias la fecha, ¿no? Eso ya no tiene que pasar, ¿no? Eso ya no tiene que pasar, ¿no? Entonces, por eso, ahora, si yo les vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay un posicionamiento de los medicamentos de larga acción desde primeros episodios? ¿Qué me responderían? Sí. ¿Son solo para el paciente no adherente? No. Pues obviamente no le vamos a dar, por ejemplo... Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, con la paliperidona, que son 150, siguiente dosis 100 y luego 75, ¿qué pasa si le dan al paciente en lugar de la dosis de 75 otra de 100? O sea, le continúan 2 de 100. O sea, es que al final es una campana de Gauss, ¿eh? O sea, en México tenemos la puntuación de 75, 100, 150. Pero en Estados Unidos hay la de 39, que es como todavía pacientes que se estabilizan con menos dosis, ¿no? O sea, porque pues al final es una campana de Gauss, ¿no? Va a haber extremos que van a responder a menor dosis y a mayor dosis. Aquí hay pacientes que responden también en la estabilización con 100 miligramos. Y hay un estudio sobre la migración de pacientes de estados agudos, ya sea oral o inyectables de depósito, hacia paliperidona, y en esos escenarios donde tú migras al paciente en una recaída, ¿no? O sea, en estado agudo no es que venga agitado y paliperidona, sino que viene agitado y lo internas y está hospitalizado, eso es una recaída, es un estado agudo. En ese paciente que tú lo migras de otra terapia, generalmente se va a estabilizar con 100 miligramos, ese paciente, ¿no? Entonces sí va a haber pacientes que se estabilicen con 75 o con 100. ¿No? Okay. Evidentemente no tenemos esta oportunidad de darle el primer episodio al Dol de Canoas o clopixol, solo es con determinados antipsicóticos. Risperdal consta o
paliperidona, que son los que tenemos en México. Entonces, ¿para qué vamos a ver esto? Para ver sus indicaciones, las complicaciones, farmacología, eficacia, en qué escenarios los podemos utilizar. Y vamos a ver el primer punto. ¿Qué indicaciones crees que tenga el darle medicación inyectable al paciente? O sea, ¿por qué le daríamos? ¿Qué indicaciones hay? Procesos que limiten la absorción e incluso la administración. Pacientes esquizos que tengan, o no sé, antecedente de un intento suicida, porque se hayan pegado un escopetazo y que ya no tengan cómo absorber por vía oral, ¿qué terapia le dan? Pues esta, ¿no? Entonces, una de las indicaciones es eso, ¿no? ¿Qué otra? Pues el proceso que les dije, ¿no? De mal apego, ¿no? ¿Qué otro? Pues que el paciente, al tener ese mal apego, tenga recaídas que se consideren graves. Hay recaídas tipo 1 y recaídas tipo 2, ¿no? La recaída tipo 1 es una exacerbación sintomática que no requiere un manejo en una situación de urgencias o en un entorno penitenciario. Y la tipo 2 es esa misma, pero que sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos cosas, o que el paciente se interne, o que el paciente vaya y mate, o que el paciente vaya y viole, ¿no? No es lo mismo que empiece a escuchar vocecitas, más voces, a que vaya y mate, ¿no? Entonces, que la mala adherencia condicione, pues recaída tipo 2, o sea, escenarios en donde tenga que ser hospitalizado o que tenga que ser internado en un entorno penitenciario. ¿Cuál otra? Que el paciente tenga buenas respuestas y psicóticos orales, pero mal apego al tratamiento, ya lo vimos. Conductas violentas, ya lo vimos. Pacientes que se consideran refractarios, pero no por la adherencia. Entonces, pacientes que se consideran refractarios al tratamiento, pero por la adherencia, no por esto, no, por la adherencia. Si el paciente se considera refractario, pues le damos closa, ¿no? O TEC. Aquí es pacientes que nosotros vemos que son difíciles de tratar, pero una vez que consideramos que el paciente se apega al tratamiento, responde, ¿no? Pero hay otra muy importante, que es a la que voy yo, decisión personal del paciente, ¿no? O sea, el paciente también puede decidir que le inyectes, ¿no? Que esté más cómodo, ¿no? Entonces, eso a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero sí es una situación importante. Contraindicaciones, ¿a quién no se la vamos a dar? Hipersensibilidad, por ejemplo, paliperidona, tienes que hacerle una prueba de sensibilidad antes de dársela, ¿no? Entonces le das 2 miligramos de Risper durante 3 días seguidos y ver si no tiene hipersensibilidad. Si no tiene eso, pues ya se lo puedes dar. Y así como eso, a los medios en aceite. Depresión del sistema nervioso central y coma, síndromes parkinsónicos, porque los pacientes con parkinsonismos típicos o atípicos pues no son candidatos, ya vimos, ¿no? Antipsicóticos de primera generación, y que a estos le damos ¿qué medicamentos? Eso lo vimos cuando vimos las constantes de disociación. Clozapina o quetiapina, ¿no? Entonces a los pacientes con psicosis por síndromes parkinsónicos no. Tampoco a la psicosis causada por demencia y a ninguna situación de daño subcortical, desgaste sanguíneo o hepatopatía en general, ¿no? Aquí están las diferencias entre generaciones. Primera generación son vehículos oleosos y segunda generación son vehículos acuosos. Actualmente tenemos las microesferas, que son Risperdal Consta, solo que los agentes tensores de esas microesferas requerían red de frío, ¿no? Entonces no sé si han visto, si todavía haya pacientes que vengan por su Consta y traen su hielerita. Entonces aquí tendríamos que asegurar que eso mantenga la red de frío, porque si no, estas microesferas light, no le estamos aplicando agua. Ahorita lo que tenemos son nanocristales, ¿no? Los nanocristales de palmitoides de paliperidona vienen en un agente tensor que no requiere red de frío, solo requiere la activación. 10 segundos te está quitando la inyección y ya. Son los dos que tenemos.
aripiprazol y olanzapina y una nueva versión de risperidón son las que están comercializadas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esos aquí en México no los tenemos, solo tenemos Risper y valitato de paliperidona. Entonces, ¿cómo lo seleccionamos? ¿No? Primero vamos a ver si el paciente viene o no viene de una terapia previa con antipsicótico oral. Porque la realidad es que todo lo que viene aquí viene desde la IPP, de la información para la prescripción. Todo esto la realidad es que no lo sabemos y que a veces lo hacemos de forma como artesanal. Entonces tendríamos que saber para los medicamentos de depósito con qué dosis se estabilizó del tratamiento oral previo, los de depósito, los de aceite, porque tenemos que hacer conversiones de dosis o cálculos matemáticos para saber con qué dosis, y eso a veces no lo hacemos. El perfil de efectos adversos, comorbilidades, debilidad y a veces el costo, pero el costo es relativo, ¿no? El mayor impacto presupuestal que tiene la esquizofrenia es por costos de atención indirectos, ¿no? De las recaídas. Aquí el doctor Cabello lo que se enfoca en esto es ver costos, ¿no? Cualquier terapia en esquizofrenia que tenga eficacia comprobada, a pesar del costo, va a ser una mejora presupuestal, ¿no? Siempre va a ser mejor darle algo que se lo tome a darle muchas cosas que no se tome y que recaigan, ¿no? Entonces, cuando seleccionen, a veces también nos guía el corazón de, pues no va a poder pagar, mejor le doy la Risper que vale 40 pesos el kilo, y entonces no se lo va a tomar y va a recaer. Entonces, tampoco es una cuestión que nos dicte que seleccionan. La eficacia la vemos porque en estudios de medicamentos de larga acción sí hay evidencia de disminución de las hospitalizaciones. Si lo utilizamos desde etapas tempranas tenemos mejoría funcional, y en etapas tardías donde ya nuestra última meta es solo que disminuyan los eventos de recaídas, pues sí mejora el apego, ¿no? Nuestro escenario al que ustedes tendrían que enfocarse es una vez que diagnostiquen primer episodio psicótico por una cuestión de una situación primaria, esquizofrenia, ir hacia esto, ¿no? Hacia la mejoría funcional. Entonces vamos a ver al DOL. Al DOL, ¿cómo lo inician ustedes? ¿Les tocó? ¿Tienen experiencia con Aldol? ¿Les ha dicho su adscrito cómo hacerlo? Pues la realidad es que Aldol, por ejemplo, fue cuando yo era aquí residente uno de los medicamentos que usábamos más. La realidad es que pues, no, yo ni me acuerdo cómo me lo enseñaron porque era pues súper distinto. Era a ojo, ¿no? Échale 1, 2 o 3. Y la realidad es que aquí tenemos que ver que esto, tiene varias presentaciones y que nosotros tenemos que oscilar entre la dosis de 25 y de 450 miligramos y no más. Y aquí le pongo glútea y deltoidea. La realidad es que solo es de aplicación glútea, técnica Z profunda, y no lo podemos dar ni en deltoides ni aquí en el cuádriceps. Entonces, para darle al DOL de canoa tenemos que saber con qué dosis se estabilizó el paciente. Esto es desde la IPP. Entonces, con la dosis que se estabilizó el paciente, previamente de Aldol tenemos que hacer un proceso de cálculo. Si le damos 10 veces la dosis o si le damos 20 veces la dosis. Y cuando nos salga ese cálculo, digamos, si el paciente con Aldol oral se estabilizó con 15 y nosotros le calculamos a 20, ¿cuánto da? 300. 300, ¿no? Entonces, cuando nos da esos 300, tenemos que no darle los 300 directos. Hacemos esto, ¿no? Nosotros requerimos adyuvante oral, ¿no? Con paliperidona no, porque entra súper rápido a ventana terapéutica. Con Aldol de canoa sí. El adyuvante oral es para que en el proceso donde esté el pico en lo tóxico, aquí tengamos cierta cantidad de medicamento en concentraciones estables para que el paciente responda. Nos dio el cálculo a 300. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es darle 100 y después espaciar los otros 100 y después los otros 100.
para que el paciente no acelere los 300 en la primera dosis, en teoría. Y nosotros tenemos que calcular qué porcentaje le vamos a dar en oral y qué porcentaje le vamos a dar en inyectable. La realidad es que casi siempre se hace 50-50, nos dio 300, ¿no? Entonces le tendríamos que dar 100 inyectable día 1 y la dosis oral mantenérsela en 15. A la semana le damos los otros 50 que faltan y le mantenemos los 15. Y 4 semanas posterior al inicio, disminuir el 25% de la dosis oral. Y 8 semanas posterior al inicio, disminuir el otro 25% de la dosis oral. Y siempre es dosis respuesta. Y así, cuando bajamos esta, aumentamos la dosis del inyectable. Y tenemos que mantener esta dosis para llegar al tercer mes a la dosis de mantenimiento. No es tan rápido ni tan sencillo aplicarlo, está muy enredado. La realidad es que está tan enredado que no lo hacemos así, ¿no? Lo hacemos como a ojo, ¿no? Entonces, eso es el esquema para Dolby. Para Consta está más fácil. Para Consta es cada 2 semanas. La presentación que tenemos es de 25 y 37.5 y en otras partes se comercializa la de 12.5. Aquí sí podemos aplicar la deltoidea y técnica Z profunda. Entonces está más fácil. Aquí, para saber qué dosis le vamos a dar de Consta, tenemos que saber con qué dosis se estabilizó de risperidona. Entonces, el punto de corte es 3 y 5, ¿no? Si se estabilizó con 3 miligramos, la aplicación que le corresponde es 25 miligramos de Consta cada 2 semanas. La primera aplicación de Consta sí se recomienda mantener el adyuvante oral. Entonces le vamos a dar 2 semanas los 3 miligramos de oral junto con la aplicación de 25 miligramos y ya después se la podemos quitar, ¿no? Si la estabilidad fue entre 3 y 5, le tocan 37.5 y si fue con más de 5 miligramos, le toca 50 miligramos cada 2 semanas. Y en todas las estrategias, ya sea que se mantenga con 3 o entre 3 y 5 y 5, las recomendaciones es mantener la dosis oral durante la aplicación de la primera dosis, vigilar si requiere disminución más lenta de la terapia oral, que eso nos diría que el paciente no tenga adecuada respuesta, y después ir disminuyendo de acuerdo a la respuesta. Considerar que puede ser esto más lento o más rápido. Su clopentixol. Bueno, y aquí ya vamos a terrenos más escabrosos. Los DEPOT están bien raros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos con Consta certeza de que después de la 4ª aplicación de mantenimiento, o sea, a los 2 meses y medio, ya tenemos dosis superestables de Consta, ¿no? Y con los DEPOT nunca vamos a llegar a ese proceso de decir ya el paciente está muy bien y muy estable en concentraciones séricas, ¿no? Siempre es muy a ojo y cómo está respondiendo. Por eso, si ven lo de la IPP de paliperidona, dice que tú puedes migrar directamente desde Consta, ¿no? Después de 4 aplicaciones de mantenimiento, porque tenemos esta certeza. Pero aquí en las de los DEPOT no tenemos cierta certeza de cómo. Con Clopixol también tenemos que ver qué dosis tiene de Clopixol, de su clopentixol oral. Y la realidad es que yo nunca lo he dado oral, entonces tendríamos que irnos a tablas de conversión, ¿no? Entonces, en tablas de conversión tendríamos que ver por equivalencias de clorpromacina y sacar cuánto le correspondería. Y si ese cálculo es con estabilidad de 20 miligramos, pues le corresponden 100 cada 2 semanas. Si es entre 25 y 40 miligramos de ciclopentixol oral, son 200. Si es entre 50 y 75, 300. Y más de 75, 400 miligramos. Y estas se dan cada 2 semanas, ¿no? Hay periodos en los que se recomienda la prolongación a cada 4 semanas, pero si recordamos las bases farmacocinéticas, vamos a tener pues riesgo de que en este periodo en que nosotros espaciemos salga de la ventana terapéutica lo que no es eficaz, ¿no? Y nos quedamos en esta para terminar esto de depósito a la siguiente clase. Y
después vemos la guía BAP y ya después nos vemos con ventas. Entonces necesito que me digan quién va a exponer la guía BAP. ¿O quieren que la hagamos como discusión, como cuando discutimos la guía de... Ok, pero para discusión se asume que todos la estudiaron. ¿Okay? Entonces, ¿la guía BAP la tienen? No. Entonces las hago llegar. Sí. Y la presentación. Sí, todas. La de clozapina sí se las dio. ¿No? Porque ya se las pasé.